En este espacio, como siempre, fundamentalmente lo que hacemos es como buscar una respuesta a la vida diferente, ¿sí? En general somos conscientes de que estamos en una época de grandes cambios, que en muchos sectores de la humanidad realmente se necesitan como ciertas luces para lograr, yo diría que el mundo sea mucho mejor y también que nosotros logremos que nuestra vida también sea mucho mejor. Y eso siempre lo hemos apuntado a revisarnos a nosotros mismos, o sea, hacer un trabajo en nuestro interior, que es un trabajo silencioso, amoroso, respetuoso, de paciencia, de perseverancia, pero que poco a poco, si lo hacemos, nos va a llevar a ser seres más apaciguados, más armónicos, más generosos con la vida. Y entonces en este espacio lo que hacemos es, básicamente es traer temas que ayuden en ese aspecto. Para el día de hoy hemos escogido un tema que se llama la sincronicidad en el campo espiritual. Le he puesto campo espiritual porque ese es como el norte de lo que siempre trabajamos. Y quisiera empezar con una pequeña historia de algo que sucedió en la vida real. Había un joven que estaba estudiando en la universidad y él siempre le decía a los amigos que el día que se graduara, inmediatamente iba a salir con ellos y a disfrutar, digamos, a hacer una gran fiesta, que era como que él en el fondo quería como compartir con los amigos esa gran alegría. Y justamente llegó el día en que se graduó y estaban reunidos en un espacio, se iban para un lugar y uno de ellos le dijo, camina, fulano, vamos en el carro y vamos a la fiesta. Pero en ese momento él sintió como una cosa muy extraña en su interior, como que algo le dijo, no, no te vayas con ellos. Entonces, aunque apreciaba a ese amigo que le estaba invitando para que fueran a la fiesta, él como que esa fuerza fue tan grande, eso se llamaba tan grande de que no se fuera con ellos, que él desistió y dijo, no, yo más bien voy a esperar para irme después. Entonces los amigos se fueron con la circunstancia de que al poco tiempo de haber salido de ese lugar tuvieron un accidente muy, muy trágico. Entonces, esos son aspectos que nos pueden suceder en la vida y muchas veces seguramente personas en todos los niveles lo pueden experimentar, que a veces son inexplicables. Es como algo que lo está llamando a uno a tomar una determinación o sucede algo que coincide con lo que de pronto uno anhela o quiere o desea. Y a esa parte se le conoce como sincronicidad. Pareciera coincidencia, ¿no? Que coinciden algunos hechos en algún momento para que alguna cosa pueda suceder. Pero en realidad no es esto. Y ese concepto fue planteado por primera vez por un psiquiatra suizo que se llamaba Carl Jung. Lo hizo a principios del siglo XX. Entonces ese principio, aunque es muy del campo de la psiquiatría y toda esta serie de cosas, lo vamos a enfocar desde el campo de lo espiritual. Y en lo espiritual podríamos plantear que cada vez que se da la coincidencia de un suceso, de dos o más, que cuando se presentan tienen algo en común o guardan relación entre sí,
o lo llevan a uno a tomar una cierta determinación o una acción, se está expresando, se está manifestando lo que se conoce como una sincronicidad. Por ejemplo, en este caso del muchacho que les comentaba ahora, de alguna manera se dio una sincronicidad de unos eventos. Él quiere ir a la fiesta, pero hay algo que le dice por dentro, no te vayas con ellos. Entonces como que esa parte sincrónica lo lleva a él a tomar una determinación de no irse precisamente en ese vehículo y evitó de pronto un accidente. Eso podríamos decir que pareciera algo que, que es casual, digamos que sucedió porque sí o por el azar o porque es una persona de buenas o algo. Pero lo que se conoce es mmm, que esos eventos en el fondo lo que tienen es como una revelación o como que colaboran en la solución de alguna situación o alguna dificultad o algún problema. Y entonces, como decía ahorita, lo que sí se asevera es que la sincronicidad no es algo que sucede casualmente o se da por azar. Pero sí es un misterio, digamos, hace parte de uno de los tantos misterios que uno tiene justamente en la vida y que a veces son parte de una conexión mucho más allá, podríamos decir como una conexión universal que uno realmente no puede explicar, pero está sucediendo, o sucede. Entonces eso es parte, digamos, del tema de lo que es una sincronicidad. Otro aspecto de la sincronicidad es que justamente esta situación está relacionada con aspectos que se manifiestan y están conectados como con una red de tipo energético, algo que nos trasciende. Pero que de alguna manera, digamos, esas sincronicidades nos están impulsando a crecer como seres humanos. A que bajo una determinación, por ejemplo, en este muchacho que evitó esa tragedia, si la capta como es, de pronto eso hace que lo impulse a un cambio en la vida. O sea, podríamos decir, es un cambio en la vida, es un cambio a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque a lo mejor él aprende la lección de lo que le dio ese momento. O sea, es como si la vida le hubiera dicho, te doy una nueva oportunidad, aprovechala. Entonces, si uno lo enfoca de lo espiritual, hay mucho mensaje encerrado. Además, se considera que si existe un anhelo realmente del ser para estar muy atento y posiblemente para dar lo mejor de sí por el bien de otros, realmente uno posibilita que la divinidad entre en sincronía con respuestas que se mueven más allá de la coincidencia. O sea, allí se está dando realmente también una sincronicidad. Porque al estar yo atento, al estar trabajando de una manera amorosa o querer hacer las cosas bien, me conecto con la fuerza de la divinidad que está en mi corazón y entro en sincronía con la forma en que me voy a comportar. O sea, ahí aparecen las respuestas. Por ejemplo, conozco una persona que en un momento dado estaba orando para que llegara a su vida la persona adecuada. Él estaba comprometido con otra pareja, pero no se sentía como bien. Entonces él siempre decía, Dios mío, yo, aunque esta persona la aprecio, me parece que no es para mí. Y aunque tengo un compromiso ya en un futuro de contraer matrimonio, me parece que no por ahí. Entonces él oraba permanentemente para que llegara a su vida la persona adecuada. Pues aquella persona que podría compartir en el futuro, digamos, una buena relación. Y él dice que un día
entró a una entidad bancaria y de pronto miró al frente, al fondo, y le llamó la atención profundamente, mucha atención le llamó una persona que estaba allá. Y que cada vez que él llegaba al banco, lo primero que hacía era mirar hacia el fondo. Y él se preguntaba, ¿qué será? ¿Qué será que me atrae tanto mirar allí y poderla ver? Y siempre se decía, ¿y cómo hago yo para conocerla? Justamente él se había ido a vivir en un apartamento con otra persona, con otro compañero de trabajo, y un buen día le dijo, te invito a que vamos a ver un partido de basquetbol. Voy a ir con mi novia y de una vez te presento a la hermana que va a ir con ella. Le digo, listo, yo me apunto a ir a ver ese partido. Entonces se fue. Cuando de pronto llegó al lugar, el amigo le dice, le presento a mi novia, y a su vez le presentó a la hermana de la novia. Pues la sorpresa grande es que esa persona era justamente la persona que trabajaba en el banco y que él todos los días miraba hacia allá. Bueno, se conocieron y eso fue como una cosa increíble. Eso. Hubo una compenetración tan profunda que prácticamente a menos del año ya se estaban casando. Bueno, hoy en día tienen muchos años de casado y son una pareja espectacular. Entonces, mire que pareciera a uno que es una cosa del azar o la coincidencia, ¿no? Bueno, y hay otros eventos que no quiero alargar la historia, pero se dieron para que eso se posibilitara. Entonces, allí hay una sincronicidad. Existen seguramente muchos otros ejemplos de sincronicidad, por ejemplo, como que, no sé si algunos de ustedes han tenido la experiencia de soñar o pensar en una persona y de pronto, cuando menos piensan, ¡pum!, reciben una llamada de esa persona. Justamente esta mañana andaba en el servicio médico y yo había pensado que el día anterior era una persona y me sorprendió que en la fila que estaba haciendo estaba esa persona que hace mucho tiempo no la veía. Y ella me dijo exactamente lo mismo. Estaba pensando en usted. Le pareciera una sincronicidad, perdón, pero pareciera una coincidencia, pero es parte de una sincronía. A veces uno puede pensar en solucionar una dificultad y como que ¡pum!, le aparece la solución al ladito. O por ejemplo, tengo alguna dificultad o un problema y me acuesto con el anhelo de solucionar el problema, y cuando me levanto veo con claridad lo que hay que hacer. Todos esos son partes de sincronicidades. Entonces ahora pues seguramente, y muchos de ustedes tendrán seguramente la experiencia de haber pasado por esas etapas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las sincronicidades se dan en cualquier ser humano, aunque hoy la estamos enfocando en el campo de lo espiritual. Por eso, digamos que pienso yo que es más fácil o más frecuente que esas sincronicidades las puedan detectar los seres que están trabajando a nivel interior. O sea, se están revisando, están más atentos. Pero viene el gran, quizás uno de los grandes inconvenientes. Lo más difícil de las sincronicidades es interpretar el mensaje que en algún momento esa sincronicidad me quiere transmitir. Porque es algo como que viene del más allá, ¿no? No sé, pero son fuerzas superiores que se están moviendo y que de alguna manera nos conectan con una voz interior, como que algo nos dice algo, nos muestra algo, nos manifiesta alguna situación. Otro ejemplo, en este caso, un familiar, por ejemplo, recuerdo que estaba viviendo una dificultad de pareja
Y él no quería que esa relación se deteriorara, que pronto se acabara. Y siempre como que eso es lo que él quería, ¿no? Que, ¿cómo soluciona esta dificultad? Y un día se levantó justamente como con un gran deseo de mejorar la relación. Y en el fondo dice, yo presentía que algo iba a pasar. Y justamente ese día llegó a sus manos una invitación a un curso de mejoramiento de relaciones de pareja. Entonces él no pasó desapercibido ese mensaje que le llegó y asistió con su esposa a ese curso, y a raíz de esa experiencia pudieron salvar su matrimonio. O sea, hoy en día están bien, ¿no? Esto nos lleva quizá a concluir que cualquier sincronicidad desde lo espiritual nos está tratando de dar una enseñanza que tendríamos que tratar de descubrir. O sea, que este aspecto que parece coincidencia, pero son dos sucesos que se están dando simultáneamente, que tienen mucha relación o algunas cosas parecidas. ¿Qué me están queriendo decir? Esa es la parte más complicada. Y entonces uno podría decir, sí, es como si una fuerza, un ser superior, trata de ayudarnos justamente porque siente que en nosotros hay unos anhelos muy profundos, unos anhelos de dar lo mejor de nosotros. Y entonces nos dice, a través de una sincronicidad, haz esto para que te mantengas por el camino correcto. Entonces, por esa razón, si nosotros aprendemos a detectar esos mensajes que cierran las sincronicidades, pareciera que nos unimos a un elemento que ya está allí incorporado a nosotros, pero que está como dormidito, que es la intuición. Entonces, cuando nos vamos conectando más certeramente con las sincronicidades que trae la vida espiritual, nos uniríamos más certeramente o nos entrenaríamos más para escuchar con más precisión sobre qué aspectos realmente debemos trabajar en nuestra vida para mejorar. Eso a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero seguramente en muchos momentos uno sabe lo que tiene que hacer en algún momento porque algo intuyó en un momento dado que tenía que hacer algo. Y lo hizo de determinada manera, pero ¿por qué? Porque anhelaba hacer las cosas bien. Y eso es un gran trabajo de desenvolvimiento, ¿no? Bueno, de acuerdo con todo esto que hemos expresado hasta ahora, pienso que si queremos que se presenten esas situaciones de sincronicidad más a menudo y que las pueda uno realmente detectar, es muy importante estar bien sintonizado con nuestro interior, o sea, estar muy bien alineado entre lo que uno anhela y en la forma en que procede, ¿sí? O sea, ser muy coherente entre lo que yo quiero, anhelo para la vida, anhelo para los seres, anhelo para la humanidad, anhelo para el planeta, y lo que de alguna manera hago con mi vida. En ese momento es como si estableciera un puente para que las sincronicidades se manifestaran más a menudo y las pudiera detectar. Entonces es como permitir que las fuerzas universales se alineen con nosotros y posibiliten sucesos que se unan a unas leyes más profundas, que son como leyes de atracción, ¿no? Que se están manifestando por pensamientos de amor. Es como si uno atrae lo mejor, lo atrae para su vida y al mismo tiempo lo manifiesta como una acción de amor. Tratemos de mirar esa parte un poquito, de entenderla un poquito. Realmente, como seres humanos, no es fácil que aceptemos que sean posibles esas sincronicidades. O sea, en general es bastante complicado que uno pueda aceptarlo. Y en general yo diría que muchos de los seres humanos ignoramos que todo está interconectado energéticamente. O sea, no estamos, en el universo no estamos solos. De otro lado, cada evento o cada suceso que sucede en nuestra vida, todo está como interconectado. Y hay unos campos energéticos que se mueven y que son movidos por fuerzas
diría yo, divinas o universales, ¿no? Son fuerzas desconocidas, pero fuerzas que siempre apuntan a que pues, cada uno de nosotros haga lo mejor, ¿sí? Como ya de pronto estamos saliendo de ese adormilamiento que nos tenía la vida, en la cual nos tenía la vida atrapados, entonces ahora comenzamos a estar más despiertos. Y lo divino viene a nuestra ayuda, como siempre, ¿no? Es decir, lo divino nunca nos ha abandonado realmente. Siempre está a nuestro lado de alguna manera. Pero en esos momentos, como ya estamos más dispuestos, aparece con más frecuencia. Es un trabajo amoroso que empezamos a hacer. Y entonces, al hacer ese trabajo amoroso, lo que hacemos es anclarnos a esa gran red de posibilidades. Son infinitas posibilidades. Y se abren las puertas para que toda esa información que está en la red y que de alguna manera la necesitamos y la deseamos aprovechar para bien de la humanidad, entran en sincronía con nuestra vida y nos ayudan a ser mejores seres humanos. Fíjense que todos esos aspectos pasan desapercibidos, pero en general se está moviendo así. Es un caudal de posibilidad, un caudal energético hermosísimo. Este es un aspecto prácticamente lo que hemos hablado siempre, de lo desconocido. No cabe en nuestra mente racional por ahora. No lo entendemos, pero es más real que nada. O sea, quien vive espiritualmente tendrá más claridad siempre de cómo actuar en cada momento, porque se une a las puertas de la sincronicidad. Y alguien diría, bueno, ¿y cómo es que es eso? Pues porque de alguna manera surge de nuestro interior algo que entra en sincronía con lo que ocurre en el plano físico. Pues algo de acá adentro se une a lo que está ocurriendo en el plano físico, y como nos mueve una intención pura de dar lo mejor, el universo confabula a nuestro favor y nos ayuda a dar o captar respuestas muy precisas para esos momentos, para la vida. Recuerdo otro ejemplo de una persona que también conozco, muy querida. Algún día hablando de la parte espiritual me decía, quiere que le diga cómo llegué yo a la vida espiritual. Bueno, me parece interesante que me comentes. Entonces, él decía que un día estaba sentado, yo estaba sentado en un andén, no le miento, con una angustia, con una zozobra, la vida me había golpeado demasiado, yo no sabía qué hacer en ese momentico, estaba desesperado. Lo único que me ocurría en ese momento, sentado allí, era pedirle a Dios que me ayudara a cambiar, porque yo era una persona muy desordenada en la vida. Y dice que él estaba sentado allí y que en ese momento apareció una persona que le preguntó, ¿qué le pasa? Y yo, ¿y esta persona por qué se interesa en mí? Y entonces él le dijo cosas muy bonitas, lo puso a pensar. Le dijo, mira, hay unos campos muy hermosos que usted puede tratar de incursionar. Yo no le digo que esté obligado a hacerlo, pero ojalá pueda hacerlo. Le dijo, trabaja espiritualmente, trabaja interiormente. Inicialmente dice que él no entendió mucho, pues es como ese mensaje, pero que luego conoció un camino espiritual que era muy parecido a lo que ese señor le había comentado. Y resulta que justamente cuando entra a trabajar en ese camino espiritual, allí estaba esa persona. Y él dice, allí fue mi trabajo. Y me encuentro en un momento tan especial de mi vida que he encontrado realmente paz, una paz interior muy grande, una armonía en mi vida que es fantástica. Entonces lo que yo pienso es que en ese ser se movieron unos mecanismos silenciosos que conectaron con eso que hablábamos ahora con la red, que entraron en sincronía con la intención que él anhelaba de cambiar en su vida, y apareció como el mensaje de la ruta que tenía que seguir.
Otro ejemplo también lo recuerdo, porque es que son ejemplos que uno comienza como a acordarse de una persona cercana, y es que se encontraba con un dolor muy fuerte, pero muy fuerte. Y lo único que esa persona decía era: Dios mío, ayúdame a tener valor para experimentar este dolor que ya no, me parece que no soporto. Ese día justamente que pedía, ella no se dio cuenta que un grupo de amigos que ya conocían su situación se sentó a orar por ella. Y ella no lo sabía. Y oraron por ella. Comenta que ese mismo día ella sintió, sin conocer esa situación de los amigos, de pronto sintió un alivio inmenso, y justamente después se enteró que a esa hora estaban orando por ella. Pero prácticamente su dolor, dice, yo no sé, como si hubiera desaparecido. Ahí están, hay otros ejemplos muy especiales. Pero eso sí. Bueno, es bueno que como estamos realmente enfocándonos en la parte espiritual, es bueno aclarar que la sincronía se da en todos los niveles. O sea, suponemos que en lo espiritual uno siempre está moviendo fuerzas de amor, fuerzas en lo positivo. Pero se habla de que uno debe tener mucho cuidado, porque la sincronía igual se da en lo negativo. O sea que si uno comienza a pensar que todo le va mal, que yo no sé, que soy muy de malas, que no sé qué me pasa, que la vida no me trata bien, entonces lo que comienza a manifestarse son aspectos de sincronía que no se da cuenta, pero que lo van a mover hacia muchas cosas desagradables. Entonces también se da por ese lado. Entonces, o sea, por eso hablamos de las leyes de atracción. O sea, uno atrae lo que realmente está manifestando a través de sus pensamientos. Pensamientos nocivos atrae cosas nocivas, cosas desagradables. Pensamientos positivos, que es lo que atrae lo mejor. Por eso es que nuestra vida cambia a la medida que tenemos mejores pensamientos, mejores sentimientos, mejores actitudes, mejor forma de comportarnos ante la vida. Entonces eso es hermosísimo, el trabajo espiritual. Bueno, alguna vez también hablaba con alguien del tema de las sincronicidades, y esta persona me preguntaba: ¿cómo puedo detectar las sincronicidades? En ese momentico me sorprendió la pregunta, porque es como si uno lo cuenta. ¿Cómo puedo detectar las sincronicidades? Bueno, en ese momento, no sé, se me ocurrió decirle que afortunadamente existen muchas enseñanzas a nivel espiritual que nos hablan de la importancia de estar atentos en el momento presente, o sea, en el aquí y en el ahora. ¿Para qué? Para que podamos detectar qué enseñanza me trae ese momento. O sea, de alguna manera, que hay algo, qué de sincronía hay en ese momento que me está diciendo lo que debo hacer. Y es una realidad que se acostumbra a trabajar a nivel interior. A nosotros nos enseñan mucho esa parte. Esté siempre atento en el aquí y el ahora. El pasado es parte de lo que sucedió, que me sirve como parte de una información para revisar, pero no me tengo que atar a ella. El presente es el momento que me trae el cambio, la posibilidad de cambiar, el devenir permanente, donde se expresa una ley que ya hemos llamado ley de renuncia. Y el futuro es algo que es incierto, pero uno puede construir un futuro mejor si vive el presente mejor. Entonces, a través del trabajo interior, nos mantenemos muy atentos en el presente para detectar esa enseñanza que la vida me quiere mostrar, o sea, parte de la sincronicidad que se está dando en el momento. Otros estudios dicen que no es necesario que uno busque señales en un momento dado, sino que todos los sucesos de nuestra vida tienen una razón de ser. Y en general uno dice, si esto me está dando, es por alguna razón. ¿Qué me quiere mostrar la vida con esta situación?
problema económico, una situación familiar difícil, medio del COVID, etcétera, cualquier cosa. ¿Qué me quiere mostrar? Allí hay una razón, algo me quiere mostrar la vida. Yo tengo que tratar de detectar el mensaje que hay en eso. En general, si uno está cerrado en sus esquemas, ¿qué hace? Pues se lamenta, se queja, rechaza la situación, no ve la enseñanza. Entonces ahí hay unas señales, hay unos sucesos de nuestra vida que me están mostrando, me están dando elementos. Entonces por eso es muy importante y maravilloso, yo diría, crear el hábito de estar sintonizado con los mejores deseos para que pueda captar uno ese mensaje, puede hacer el cambio que realmente necesita. Los movimientos de cambio se dan porque uno está atento. ¿Sí? Yo quiero mejorar esta relación con mi vecino que anda mal, que lo hemos hablado seguramente en otro momento. Pero yo tengo que estar muy atento para saber en qué momento la vida me está diciendo, haz esto. Que es diferente de lo que vienes haciendo. Porque posiblemente lo que vengo haciendo es rechazo, disgusto, pensamiento nocivo de hacia persona. Ahora no, la vida me está diciendo, cambia tu manera de proceder. Y entonces, ¿qué hago? Pues si lo hago de esa manera, realmente genero esa posibilidad de cambio en mi interior. Si ven ustedes que es bien interesante todo este aspecto. Hay un elemento que a mi juicio es otro aspecto de la sincronicidad. Y se da en lo que hemos enseñado acá o hemos sugerido que todos hagamos todos los días. Es un ejercicio de meditación. ¿Por qué pienso que en ese ejercicio de meditación se dan sincronicidades? Pienso que se dan porque en realidad, ¿qué hace uno con la meditación? Por lo menos la meditación que enseñamos acá en CAF, siempre tratamos de enfocarnos en una idea. Una idea, pues yo puedo tener cientos de ideas o cosas para mejorar, pero me voy a concentrar ahorita en este ejercicio que voy a hacer, me voy a concentrar con una idea. Por ejemplo, la molestia que tengo con mi hijo. Me molesta su forma de ser, su forma de actuar. Entonces, eso hoy la voy a tomar como idea para meditar. Yo la quiero mejorar. Yo quiero mejorar esa relación con mi hijo porque veo que no anda muy estable. Entonces, ¿qué hago? Cuando me siento a meditar, cierro mis ojos, me ubico bien, ¿cierto? Mi columna vertebral, mis fuerzas energéticas, todas tratando de que entren en armonía con mi columna vertebral. Y conecto mente, corazón, o sea, amor unido a los anhelos de cambio que tengo que establecer aquí, porque finalmente todo nace en la mente, el pensamiento que nocivo, el rechazo, todo esto. Entonces, en ese momentico lo que hago es conectarme con la red energética universal que hablábamos ahora, y es así como el inconsciente, o sea, aquellas cosas que yo no sé cómo las trabajaba, capta la forma en que se debe trabajar esa situación. Y nos llega con claridad. Puede ser que no me llegue en ese momento, pero sí me va a llegar en algún momento porque ya es lo que yo quiero hacer. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Que me estoy ubicando en un momento muy especial en que estoy con una atención plena y estoy tratando de captar certeramente la forma de proceder. ¿Sí? Y eso llega, porque lo decíamos ahora, las fuerzas divinas se mueven de tal manera que entran en sincronía con los anhelos del alma. Y yo ya sé, en el fondo, aunque no lo perciba tan racionalmente, lo que debo hacer y cómo lo debo hacer y en qué manera o en qué momento. ¿Sí? O sea, muchas cosas se mueven ahí. Entonces eso es maravilloso.
Si uno pudiera utilizar día a día esa sincronicidad de la meditación, maravilloso. Por eso siempre sugerimos, medite todos los días. Es una sugerencia, no es una obligación, pero sí medítelo porque usted va... Bueno, y eso que hemos hablado de cientos de ganancias que trae la meditación. Porque eso nos va volviendo más diestros en captar las señales o mensajes de la vida que debo aplicar en el desenvolvimiento espiritual. Entonces, uno después de un día para otro dice, ¿por qué ahora yo estoy actuando diferente? ¿Por qué tengo más acciones amorosas ante la vida? ¿Por qué ya no me exalto tanto? ¿Por qué ya tengo más precisión en estas cosas? ¿Sí? No quiere decir que no tenga todavía falencias, sí, todas las tenemos y las vamos a tener hasta la muerte. Pero por lo menos hay muchas cosas que vamos completando. Y eso es bien importante. Si las completamos, nos hacemos seres más amables ante la vida. Entonces, aprovechemos la meditación como una parte de la sincronicidad. En estos días, preparando la charla, me puse a leer un poquito sobre sincronicidad. Y leí algo que me pareció interesante sobre lo que consideran sincronicidad en la India. Ellos hablan de la sincronía espiritual y dice que se expresa en la vida a través de 4 leyes. Voy a explicarlo muy rápidamente. Una primera ley dice que enseña que cualquier persona que llegue a nuestra vida es la persona indicada. O sea, de buena a primera llegó alguien a mi vida y esa es la persona indicada. Pero ¿es indicada para qué? Ellos dicen que esa persona es la indicada para que yo aprenda. Es decir, no llega nadie por casualidad, pero sí yo debo estar atento para aprender lo que esta persona me va a enseñar con su presencia, con sus características, con sus modalidades de vivir. Puede ser muy difícil, pero a lo mejor esa persona es muy reactiva y me está enseñando a que yo detecte que la reactividad no es buena y por lo menos tenga paciencia, que no la tengo. No sé. O sea, es la presencia de esa persona que llegó, es por algo y me quiere enseñar algo. Y aprovechemos. Eso es lo que dicen ellos. Otra ley dice que ya sería como la segunda, no es que vayan en orden, sino otra ley. Dice que cuando algo sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Si algo sucede es lo único que pudo haber sucedido. Entonces, ellos dicen que entonces dejemos de lado todas aquellas expresiones que dicen que es que si yo hubiera hecho esto diferente, es que si yo hubiera actuado distinto, que si yo no hubiera estado aquí en este momentico, si no le hubiera prestado este dinero a tal persona. No, no. Si eso sucede es porque es la única cosa que podía haber sucedido. Son expresiones de la India, pero me parecieron interesantes. Allí hay una enseñanza también. O sea, el todo de la vida es como una enseñanza, mire, que decíamos ahora. Hay una tercera ley que expresa que cuando uno empieza algo, se da en el momento preciso correcto. O sea, yo quiero empezar alguna cosa, en el momento que lo empiece, ese es el momento. Y bueno, eso nos pone a pensar un poquito en el sentido de que es muy importante la intención que me mueve en lo que voy a hacer, ¿no? No es que yo quiero dañarle la vida a otra persona, entonces claro, se me va a dar el momento preciso correcto para hacerlo, pero lo voy a dañar. No, la idea es que ojalá podamos tener siempre intenciones de hacer las cosas bien. O sea, acciones que puedan generar frutos reales, amorosos y duraderos. Entonces, si me voy acostumbrando a eso, por esta ley, cuando empiezo algo es el momento preciso, pero va apuntando por el lado correcto. Y la cuarta ley dice que cuando algo termina se cierra un ciclo. O sea, cuando algo se termina es porque ya el ciclo ya ha pasado.
Y entonces lo que dicen ellos es que es muy importante detectar, estar atentos para detectar en qué momento yo tengo que terminar algo. Cuando algo debo cambiarlo, ¿no? Puede ser que no lo termine, pero sí debo darle un giro, porque no va por buen camino, alguna cosa. Entonces me alisto para algo que es nuevo. Y ojalá que ese nuevo que voy apuntando me ayude al crecimiento espiritual o al crecimiento interior. Esas son las leyes que están expresando la India. ¿Sí? Me parecieron interesantes para traerlas acá en esta charla. Bueno, ya para terminar, quisiera terminar con un ejemplo que me pareció también muy interesante. Y es una historia que le pasó, una historia que para muchas personas que hablan de sincronicidad, es así, fue así, ¿no? Una situación de sincronicidad. No sé si ustedes conocen, seguramente lo conocen, al actor galés Anthony Hopkins. Es un actor famoso. A este actor en algún momento su director le asignó el protagonizar la versión cinematográfica de la novela La chica de Petrovka. Este creo que era un escritor, no sé de dónde, pero se llamaba o apellido Pfeiffer. Cuando le asignaron ese papel en esa novela, él no tenía ni idea de lo que contenía esa novela. Entonces, como hacen todos los actores, seguramente para prepararse salió a comprarla, para leerla y prepararse para el tema, para hacer la actuación. Pero él dice que salió a comprarla y no la encontró en ese sitio donde estaba, no la encontró en ninguna parte. El libro estaba completamente agotado. Entonces él, un poquito angustiado, decepcionado quizá, tomó el metro de regreso a su casa. ¿Qué voy a hacer? Pues, vale, no sé cómo voy a solucionar este lío. Y la sorpresa fue que al ir a sentarse en el metro, observó en el asiento que había un libro abandonado que estaba lleno de anotaciones. Entonces él tomó el libro y dijo, ¿ve? ¿Quién habrá dejado este libro aquí? Observó el libro, miró la sorpresa de que se llamaba justamente La chica de Petrovka. Y él le comenta que eso lo dejó completamente pasmado. Eso le sirvió para prepararse y para el rodaje de la película. 2 años después, durante ese rodaje de la película, Hopkins conoció al autor de la novela, que estaba ahí presente, pues a la inauguración, o como llaman el estreno. Y hablando con él le contó que 2 años antes el autor de la novela le había prestado a un amigo el libro, que lo tenía lleno de anotaciones y que éste lo había perdido en el metro. Más pasmado, dice. Entonces Hopkins, que tenía ahí el libro en su maleta, lo sacó y le mostró el libro al autor. Le dije, este fue el libro que yo me encontré. Entonces el autor también se quedó muy sorprendido. Dijo, ¿pero cómo así? ¿Qué es esto? Eso fue un hecho de manifestación sincrónica.